Autogestoras es un podcast de entrevistas a mujeres textileras. Algunas las he conocido en viajes y a otras por redes sociales. Este espacio surge por la inquietud en conocer cómo es la vida textil de mis compañeras y plantear las problemáticas del oficio por medio de sus relatos e historias. Biografías de mujeres contadas por primera persona, que nos llevan a viajar en los mundos infinitos del quehacer textil. Hola, hola a todos. Estamos aquí en nuestro cuarto capítulo de Autogestoras. Hoy día entrevistaremos a Rosa García desde Lima y la vamos a invitar. Arácnida Textil. Ahí le envié la invitación. Hola, ¿cómo estás, querida Bien. Rosa? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Yo sí escucho bien, ¿tú? Perfecto, Ah, súper bien. genial, genial. Bueno, primero que todo, bienvenida a este espacio. Como te contaba, es un espacio para mujeres, en el fondo buscar la autogestora que estamos en cada rincón de Latinoamérica, llevando los textiles, bueno, a los espacios más recóndidos y transmitiendo también este oficio tan ancestral, ¿no? Rosa es artista textil, investigadora, bueno, tienes muchas cosas, muchas cualidades. Es muy amplio tu currículum. Bueno, quizás cuéntanos como de esa parte, como que en el fondo, cómo comenzó todo esto, tu vida y tu Eh, ruta textil. bueno, Pauli, muchas gracias por crear este lindo espacio, que me encanta el nombre que le has puesto también porque tiene ese asidero, ¿no? De autogestionarse. Y bueno, y de alguna forma tiene enlazada la pregunta que me haces, ¿no? Bueno, yo soy de Lima, Perú. Nací acá en Lima. Mis padres también son de Lima, pero mis abuelos y mis abuelas son de varias partes del Perú, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié Historia del Arte en la Universidad San Marcos y me fui formando, bueno, en esta parte histórica, pero yo vivo en un barrio popular que se llama Rímac. Y acá en este Ah, barrio nosotros salíamos desde niños a jugar. Y bueno, y jugábamos casi toda la tarde, ¿no? Y jugábamos toda la tarde y había una chica que estuvo enseñando a hacer pulseras en macramé. Entonces yo ahí aprendí a tejer. Pero mi vínculo con el tejido en realidad fue porque yo veía a mi abuelita que tejía palitos y ella nos hacía chompas a mí y a mi hermano, ¿no? Entonces ese fue el primer vínculo, pero yo aprendí a tejer en la calle, ¿no? De alguna forma viendo, probando, mirando. Y luego ya en la universidad, cuando vi textiles, no sé, antiguos, precolombinos, me asombró tanto que ahí empezó mi búsqueda, la ruta en buscar quién me podía enseñar, ¿no? Y creo que fue, bueno, es parte de esa ruta que luego ya me llevó a viajar, a querer conocer más, y así, ¿no? Fue parte más o menos de esa curiosidad que nace desde algo muy natural, ¿no? Y más o menos así fue como comencé a buscar sobre el tejido. sí, qué interesante esto como de conocer el textil a través del juego, ¿no? Como yo siempre hago esta pregunta porque siento que a lo que jugamos es lo que hacemos después cuando somos adultos, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto de como de este juego de la calle entre amigas y como que esa observación también. Qué lindo ese recuerdo. Sí, incluso, o sea, yo tengo un buen recuerdo de eso porque lo aprendí, o sea, la chica que nos enseñó, ella nos enseñó algo muy básico, pero después ella se fue.
entonces se fue del barrio. Y yo me acuerdo que le pedí a mi mamá que me comprara un hilo y me compró un hilo macramé morado, me acuerdo que ese hilo yo trataba de sacar otros puntos que yo no sabía, ¿no? Y en la búsqueda, porque ya no había nadie que me enseñe, comencé a desarmar pulseras. Es como que entré desde muy chica como a la estructura del hilo, ¿no? Entonces, eso Mm, creo que me abrió un panorama para cuando yo fui más grande y vi otras estructuras de tejidos, me admirara y dijera, ¿cómo se hace? ¿No? Yo quiero aprender. mm, mm. Entonces, viene Qué desde ahí. lindo eso. Como esto de, como de construir algo para saber cómo está hecho, ¿no? Ajá, Como, qué claro. bonito. Y cuéntame, tus abuelas, tus ancestras, como practicaban distintos tipos de tejido. Hay como una herencia textil ahí, como desde, no sé, desde lo precolombino, desde de la historia familiar. Mira, desde la historia familiar a mí me pasa mucho lo que nos pasa a varias que hemos nacido acá en Lima, ¿ya? Creo que hay un ruidito, no sé si sea tu micrófono, ¿Puede ser? creo que sí. Sí, Ahí, ahí. ajá, Ya. ya. Sí, se escuchaba un ruido. Ya, bueno, te decía, ¿no? Creo que de alguna forma me pasa mucho que siendo de Lima y Mm, haber tenido a bueno, de parte de mamá, mi abuela es de Lima, de parte de papá, mi abuela es de Ayacucho, pero a mi abuela mm, yo no la conocía, a la mamá de mi papá. mm, Y mi abuelo de parte de mi papá es de Cajamarca, que es provincias que están en el Perú, ¿no? mm, Y en esos lugares se suele tejer mucho. Mi mm, abuela hablaba quechua mm, y mi papá ya no habló quechua y yo tampoco hablo quechua, entonces sé algunas palabras, algunas cosas, pero tendría como que reaprender, ¿no? No es algo que tuvo una continuidad. mm, Entonces, yo sé que en mis ancestras hay mujeres que han tejido, o sea, yo estoy segura, ¿no? Pero claro, las técnicas que llegaron a mí, que yo vi, fue en los palitos, el crochet, ¿no? Algo que mm, a mí, o sea, como tejido, no sé, la chompa que me hacía mi abuelita, yo tengo hasta ahora una que la hizo grande porque ella quería que la conserve y hasta ahora la conservo, es un símbolo de cariño, ¿no? De amor mm, que está impregnado en el tiempo, en el esfuerzo y en todo ello. Pero claro, tiene estas técnicas que de alguna forma vinieron, ¿no? Con los españoles y al mm, final se integran a la sociedad. Entonces se va perdiendo como esta tradición de tejer, por ejemplo, en telar de cintura, cuatro estacas y todo ello. Pero yo sé que en algún momento de algunas de las mujeres que han antecedido a mi familia lo han hecho, ¿no? mm, Pero no tengo esa referencia, digamos, ha sido tal, ha sido tal. mm, Y me parece bien curioso porque muchas estamos en eso, ¿no? Y de alguna forma reconectando con eso, a pesar de no saberlo, instintivamente lo sabemos, ¿no? Algo así. mm. Pero más o Sí, menos pasa eso. sí, como que hay una parte que se hereda y como que está esa necesidad también como de traerla al presente, ¿no? Como, como esta técnica más pura, como esta técnica que vivieron nuestros antepasados en este territorio, ¿no? Como que te comprendo muy bien desde ese espacio, como hoy en día hay como, me parece que Elvira Espejo habla también como de los pantones de color precolombinos, que en el fondo no son colores fuertes, sino son los colores de la naturaleza, porque con ellos se teñían, ¿no? Entonces, hoy en día está todo entremezclado entre culturas y si bien uno trata como de rescatar técnicas, pero también está ese imaginario del que uno vive, ¿no? Como, Claro, es como que no es tan prácticamente purista, eso. digamos. No, definitivamente no, ¿no? Y Claro. también he tenido, o sea, alumnas que me dicen, mi abuela tejía, ¿no? Y yo ya, y mi mamá ya no quiso, y yo de grande es como que quiero aprender, Mm, entonces, pero es su abuela, ¿no? Entonces hay una conexión ahí que, por ejemplo, cuando yo he viajado he visto eso, ¿no? De que hay personas que ya no siguen la tradición y por distintas necesidades se ven mm, obligadas a hacer otras cosas, ¿no? claro. Entonces, el tejer también creo que es un privilegio en estos días que hay tanto movimiento, ¿no? Porque te pone en pausa. Sí, claro, porque el oficio textil es demoroso, entonces en el fondo requieres de tiempo para dedicarte a él, o sea, o para desarrollar una pieza.
Sí, qué interesante esa mirada. Y también un poco esta generación como de nosotras que nos profesionalizamos en el fondo, tuvimos acceso de ir a la universidad. Entonces, ahí también como que ese espacio ya uno no hereda el oficio, sino que se profesionalizan ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, de hecho, llega por otro lado, ¿no? Mm, Desde otra mirada y sí, o sea, por eso te digo que es como un privilegio poder vivir de esto. Yo creo que mm, hay como dos rutas, ¿no? Hacer para venderlo o enseñarlo, ¿no? mm, Entonces, son dos rutas que de alguna forma eh, se aprovechan, ¿no? En el sentido de poder seguir esta pasión, porque yo creo que a muchos mm, nos apasiona el poder hacer, sí, ¿no? Y el darnos el tiempo para poder crear. sí. Y cuéntame, bueno, cuando decidiste entrar a arte, claro, como, ¿qué pasó ahí? Como en ese recorrido de la universidad, en el fondo, cuando ya empezaste a ver que esto te apasionaba finalmente, como hay algo ahí que el corazón late. Sí, bueno, yo me acuerdo que cuando terminé el colegio, yo no estuve en un colegio muy bueno, entonces para ingresar a la universidad tienes que ir a como estudiar un poco más, ¿no? Que es como Mm, las academias le llaman. Entonces, bueno, tuve que prepararme. Ahí está un amigo André que él me ayudaba con matemática porque sufría mucho con eso. Y más era las letras. Y de alguna forma, bueno, no sabía qué estudiar y cuando vi arte era teoría, es historia del arte. mm, Entonces, bueno, entré ahí porque me gustó mucho la currícula, pero claro, en el camino me di cuenta que más enseñaban como arte de otros lados, ¿no? O sea, habían algunos cursos que eran, no sé, de Perú, de Latinoamérica, pero también había mucho arte europeo, ¿no? Entonces todo era mm, basado en arte europeo, pintura, escultura, arquitectura, todo eran como esos hitos, ¿no? Y ya casi lo último de la carrera, ya llevé algunos cursos. Una profesora que ella le gustaba los textiles y de forma teórica, mm, ella daba un curso de textiles, como de historia del textil peruano. Y bueno, yo me mm. volví loca, pero eso, o sea, eso no decía en la currícula, era un curso adicional que el que quería se metía, ¿no? Y yo creo que ahí pude conectar un poco lo que yo había estudiado, que en algún momento lo sentía ajeno a mí, Mm, con los textiles y aparte yo también bailaba danzas folclóricas, entonces ver la vestimenta, mm, eh, todo estaba en algún momento desintegrado. Ya bailaba folclore, aparte me metía a talleres de textiles y aparte tenía que estudiar para la universidad. Y yo decía, ¿qué será de mi vida, no? Porque no encontraba mucho, o sea, no sabía qué iba a hacer. De repente tenía que buscar algo dentro de lo de la carrera, ¿no? mm. Pero cuando pude ver que todo se podía integrar, fue un alivio, porque dije, Qué, ya puedo vivir de eso, sí. qué lindo es ese momento cuando, claro, uno se da cuenta que todo esto, todos estos intereses se pueden reunir, ¿no? Como que importante ese hito. Y Sí, como porque dices a tú, qué veces, alivio. Mm, porque a veces la sociedad también es como, bueno, o sea, en mi casa me decían como, porque yo recuerdo un tiempo trabajé con esta profesora, pero trabajaba en las mañanas nada más, ¿no? Y en las tardes yo venía y me ponía a tejer. Y yo tejía con el afán, decía, como ya había dado un taller antes, yo dije, voy a hacer unas muestras para poder dar otro taller. Entonces todas las tardes me sentaba, ponía en mi cama, amarraba y en el suelo ponía algo y me ponía a tejer. Y mi abuelita me decía, pero ¿qué haces ahí toda la tarde? ¿No? Como, pero ¿por qué no haces eso? Entonces, o ¿por qué te vas a ensayar? mm, Entonces, es que claro, todo se ve tan desintegrado, mm, en algún momento socialmente se puede ver mm. así, pero en realidad todo ha podido enlazar, pues, ¿no? De alguna Claro. manera. Como, claro, como estos hilos que están abiertos y después se convierten en esta pieza, ¿no? Sí, ajá, Que, exacto. sí, que complejo como darle también esa mirada, esa dada vuelta de como yo también me he visto muchas veces haciendo muestras, como constantemente probando y haciendo muestras, como que un tiempo decía que yo era diseñadora en muestras, que eso hacía porque me gustaba mucho probar, entonces
como ¿a qué te dedicas? Como que la gente, claro, ¿a qué te dedicas? Y hago muestras de textiles, pruebas. Y claro, puede llegar a ser absurdo, pero finalmente ese es el espacio más enriquecedor, pues cuando uno está en ese momento como creando, ¿no? Como viendo de que hay una pieza que se está armando y claro, y como profesora uno va armando la clase, se va imaginando el proceso y bueno, y ahí hay muchas cosas también que van ocurriendo. Claro. Y cuéntame también un poco de esto, como hablando de la docencia, como, cómo surgió, como por algo tú dijiste quiero enseñar porque siento que al transmitir voy a aprender más, no sé, que un poco lo que me pasa a mí. Ah, mira, a mí, yo recuerdo que, o sea, yo al principio llevaba muchos talleres, viajaba y todo, y recuerdo que en ese tiempo yo no tenía muchos recursos, o sea, estaba en la Mm, universidad, pero a veces se me hacía difícil pagar un taller. mm, Entonces, pero lo hacía y era porque a mí me gustaba, o sea, mm, simplemente era porque a mí me gustaba. Yo no tenía planeado enseñar ni vivir de esto ni nada, ¿no? mm, Entonces, así fue como pude llevar varios talleres con mucho esfuerzo mm. y recuerdo que cuando ya estaba a punto de terminar la universidad, iba a ser como la semana de arte. Entonces, me acuerdo que también ahí se juntó todo, porque pidieron que la cerraran con un baile. Ah, Y yo estaba en el elenco de la universidad, entonces llamaron justo al elenco y me acuerdo que bailé. mm, Luego de eso también la semana de arte era como varias ponencias de investigaciones. Y yo había hecho justo una investigación para este curso que te digo que era con la profesora que enseñaba sobre textiles y expuse mi mm, trabajo en esa mm, semana de arte. Entonces una amiga del centro de estudiantes me dijo, Rosa, ¿y tú sabes tejer? ¿Por qué no das un taller? Me dijo de telar de cintura. Y claro, yo ya sabía telar de cintura. Y le dije, sí, sí puede ser, le dije. Entonces fue alguien que me animó, ¿no? Como que de alguna forma veía que yo ya tejía, o sea, yo mm, había llevado varios talleres, de repente subía fotos y me dijo para enseñar. Entonces a mí me animó mucho el poder enseñar, o sea, el poder transmitir lo que yo había aprendido con tanto esfuerzo. O mm, sea, que me había mm, costado mucho buscar a alguien que me mm, pudiera enseñar. Una, porque al mm, principio también, o sea, este mundo de los textiles como antiguos o etnográficos no está muy visibilizado. Y en ese mm, tiempo menos todavía, ¿no? Como que no es que tú, no es como el inglés que digas, quiero aprender inglés y hay un montón de institutos, tú sabes, que enseñan, ¿no? Era mm, como buscar y buscar. Entonces, así mm, fue, ¿no? Como yo querer enseñar parte de lo que yo había aprendido. Y así mm. nació, ¿no? Como en la universidad fue un taller gratuito y luego me acuerdo que seguí dando ahí en la universidad uno más y de ahí como vieron que daba ya me contactaban a veces, no era muy frecuente tampoco Mm, porque me acuerdo que era difícil igual conseguir lugares, ¿no? mm, Espacio y todo eso. Entonces así fue mm. como nació como el motivo de enseñar, ¿no? Claro, En esas claro, o sea, circunstancias, sí. como que de alguna forma se fue dando también Ah, un poco, también ah, el camino y la ruta. claro. Y me causa curiosidad esto, como también como esto de que dices tú, es difícil encontrar a alguien que te enseñe la técnica como etnográfica finalmente. ¿Dónde adquiriste tú todos los, porque el telar de cintura no es algo que, o sea, no es fácil de acceder a ese conocimiento, ¿no? Sí, mira, al principio es bien loco porque, mira, yo estando en Perú, eh, yo buscaba, ¿no? ¿Quién me puede enseñar? Yo decía, ¿dónde enseñarán? Hasta que en el hay un museo que se llama Museo de la Cultura Peruana y ahí estaban dando unos talleres. Y ahí un maestro que se llama Salomé, él es de Hualguas, que es como un pueblo de tejedores. Él llegó a Lima más o menos en la época de los 90 y bueno, y lo llamaron para dar talleres, ¿no? Entonces él da talleres de telar de cintura. Y recuerdo que, como te digo, ¿no? O sea, no es que tú quieras, dices, quiero aprender y de frente te sale todas las opciones, ¿no? Es como que tienes que ir buscando. Eh, y bueno, yo aprendí con él, ¿no? Era un poco complejo porque éramos varias, el taller no era muy caro, era de varias sesiones, pero éramos varias, entonces aprendí como lo básico,
pero necesitaba seguir aprendiendo, o sea, el escogido y todo eso, ¿no? Entonces, claro, donde tú puedes aprender como que hay bastante visibilidad si tú te vas a otro lugar como el Cusco, en Ayacucho, ahí hay muchas personas que tejen y está todo como a la vista, ¿no? O sea, hay la vecina, tal, todo, la mayoría tejen, ¿no? Pero acá en Lima para mí era difícil encontrar a alguien, ¿no? Entonces más o menos fue así, ¿no? O sea, aprendí porque ese taller lo dieron en un museo y pude acceder a eso, ¿no? Pero después cuando yo quise aprender lo del escogido, recuerdo de que vi una foto de una argentina que tenía, que hacía, ¿no? El telado de cintura, y yo le dije, ¿cómo has aprendido? Yo era capaz de irme hasta Argentina, pero ella me dijo, no, pero allá en Cusco, me dice, si tú vas, me dice ahí el Tincuy, y el Tincuy era un evento, es un evento muy bonito que lo hacen, eh, que lo hacen y tiene, bueno, ponencias, todo, y también enseñan tejido, ¿no? Y justo ese año había Tincuy, entonces me fui al Tincuy y aprendí más, ¿no? Pero ya tenía una base ya tenía una base. Claro. Y ya con eso ya pude aprender más. Qué interesante eso, como de buscar la ruta, como que no solamente, ahí me veo muy reflejada en ti, uno no va a un lugar donde quiero aprender textiles precolombinos, sino como que uno va buscando de distintos lugares los intereses, esto mismo, la Argentina, o no sé, como investigando finalmente, uno se vuelve como una investigadora de este proceso y eso es como movilizar esas energías finalmente, porque claro, uno pensaría como desde el Perú, como que donde las prácticas textiles son mucho más visibles que acá en Santiago de Chile, como que, pucha, obvio que todo el mundo sabe tejer, como uno lo ves de afuera, pero claro, como dentro de tu relato, lo que tú dices es algo que uno tiene que ir buscando también, ¿no? Sí, es que Como sabes tener que ese ímpetu. claro, pero también sabes que además que, o sea, muchas personas que migraron acá a Lima, a veces le decimos, tiene ese nombre, ¿no? Migrantes. Me han dicho que en otros lados le llaman diferente, pero acá le llaman migrantes a las personas que en algún tiempo, en los años 60, desde a partir de los 60 más o menos, comenzaron a venir a Lima. Entonces tú en Lima vas a ver a gente de todos lados, porque de alguna forma se centraliza, ¿no? Y, y claro, esas personas que vinieron de muchos lados dejan sus prácticas como tradicionales por la necesidad de buscar un trabajo que les dé para subsistir, ¿no? Entonces, por eso no es que tú acá en Lima veas visible que la gente teja. De repente ahora un poquito más, pero antes, anteriormente, era un poquito más complejo poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, te cuento una historia. Yo, acá en mi barrio hay un mercado, entonces para pandemia, todos los días yo iba al mercado, casi todos los días, entonces iba al mercado todos los días. Y yo comía ceviche de un señor que vendía en carretilla. En carretilla es como una bicicleta y ahí tiene todas sus cosas, ¿no? Y yo a él me acuerdo de que le compró ceviche hace tiempo, pero muy de vez en cuando porque yo paraba en la calle, en otros lados, ¿no? Pero ya en pandemia tuve que quedarme más en mi casa y todos los días iba y todos los días le compraba. Entonces un día le digo, casero, le digo, ¿usted de dónde es? Me dice, ya, yo soy del sur, me dice. ¿Pero de qué parte? Le digo, me dice, de Ayacucho. Y yo le digo, mi abuela era de Ayacucho. Y me dice, casera. Y yo le digo, yo he ido a Sargua, que también está en Ayacucho. Y me dijo, ay, mi pueblo está por ahí, me dice. Sí, le digo. Le digo, y ahí tejen, ¿no? Y me dice, sí, me dijo, mi esposa hace telar de cintura, mi mamá hace también y teje con 5 palitos. Y yo, ya, le digo, también hacen unos cordones, ¿no? Y me dice, sí, yo hago, me dijo. Y le digo, ¿usted hace? Y me dice, sí. Y yo le digo, mire, justo yo estoy aprendiendo, porque justo yo estaba agarrando los cordones y le digo, a ver, tráigame mañana. Me dijo, ya. Y me trajo y tenía unos cordones así de colores, con pompones. Y le digo, wow, no me imaginé, ¿no? Que pudiera como encontrarme una persona así como del cotidiano que tradicionalmente teja. Entonces, me ha pasado varias veces que he ido a unos lugares y les digo, ay, ¿de dónde es? Y comenzamos a conversar y resulta que tejen. Entonces, pero tú Claro, caminas y no está en su letrero que tejen, pues, ¿no? claro. Entonces, tú no sabes. Entonces,
es como que sí, en Lima hay muchas personas que tejen y algunas por tradición que, no, que se dedican a otros oficios, pero todavía siguen tejiendo, ¿no? Lo loco es que, por ejemplo, él me dice que sus hijos ya no tejen porque ya han nacido en Lima, tienen otras carreras, están estudiando, se dedican a otras cosas. Entonces siento que pasa mucho eso, ¿no? Que si no es valorado en el lugar de origen o cuando sale de ahí, a veces se va perdiendo, ¿no? Entonces ya como que la tradición no sigue en algunos casos, ¿no? Y otras la recuperan, ¿no? Como nosotros de Claro. repente que regresamos a eso, ¿no? De alguna manera. Qué lindo ese relato, porque como que recuerdo un poco lo que me pasa a veces con mis alumnas, que claro, han tenido como una vida laboral y que aprendieron a tejer o algunas técnicas textiles en el colegio, por ejemplo, o en la primera infancia, que era como la abuelita le enseñó crochet o a bordar, y después se dedicaron a hacer lo que tenían que hacer en la vida, familia, y olvidaron este oficio, y luego lo retoman cuando ya se jubilan y se conectan de nuevo con ese circuito finalmente. Pero claro, no es algo que uno vea, como dices tú, que todo el mundo se dedica al textil, ¿no? Como que uno lo visibilice o esté visibilizado dentro del espacio que uno habita. Ujú, Ya, sí. qué lindo. Y en ese sentido, como porque, si bien, claro, en Lima hay muchos migrantes, como tú cuentas, bueno, yo estaba en Lima, pero hace muchos años atrás, y obviamente que estaba en lugares turísticos que no son los que quizás uno le gustaría más conocer, como las partes más tradicionales. Eh, pero es una ciudad que también la cultura y la identidad está como viva, o sea, es algo que, no sé, hay gente que quizás la misma danza, muchas veces tú te puedes encontrar con espacios donde la danza está como abierta a la comunidad, donde el textil está expuesto en un museo, donde hay una riqueza visual también muy interesante. ¿Qué pasa ahí como con la identidad en el fondo, como con la identidad como más ancestral, como, bueno, tú que eres historiadora, me imagino que Bueno, es tienes que como... es un tema un poco complejo, ¿ah? Porque Mm, claro, de alguna forma, si una persona que viene desde fuera y ve todo eso, como los bailes, ¿no? Porque a mm, veces hay presentaciones y se muestra y todo ello, es como un poco contradictorio porque a la vez también el tema de la identidad, a veces hay mucha discriminación acá, bastante. Entonces, como que es, no sé, por ejemplo, no es como, ay, qué bonito Machu Picchu y todos les encanta y hablan de eso, pero cuando van a veces también hay mucha discriminación con las mismas personas, ¿no? Entonces como que alaban lo grande, pero a las personas que lo hacen las minimizan, ¿no? Entonces hay mucho de eso, ¿no? claro, Pero igual hay bastante discriminación acá. wow. Y sí, recuerdo cuando he tenido la oportunidad de amigos que han venido acá y claro, ven un poco el día a día y cómo es y te das cuenta de eso, ¿no? De que hay mucho de eso, pero también hay mucha riqueza cultural, ¿no? Y es como que brota, ya, o sea, no se puede tapar, entonces eso es lo que también se ve, ¿no? Sí, hay como esas dos, como esas dos miradas, ¿no? Una de como que te enorgulleces de eso, pero a la vez también no de las personas que lo hacen. Y ahí es un poco contradictorio. Pero sí hay mucha vivencia ahí. Claro, y ahí el Estado, hay una, o sea, el Estado se protege en el fondo las prácticas culturales, no sé, como que hay un gran fondo de cultura en donde esto tenga que seguir permaneciendo, en el fondo como que hay intereses por el Estado, por Eh, mantener viva la cultura finalmente. ¿Cómo lo ves tú en ese? También es complejo, ¿no? O sea, hay algunas iniciativas, por ejemplo, del Ministerio de Cultura que año a año, por ejemplo, hacen lo del Rurakmaki, que es una feria de artistas tradicionales, ¿no? Se llama Rurakmaki, en quechua es como hecho a mano. Qué lindo. Y bueno, esta feria es muy bonita porque congrega mucha gente de muchos lugares, ¿no?
Y eso ya lleva algunos años como en vigencia. Eso me parece como una buena propuesta. También hay otra feria ahorita que se llama Nuestras Manos, que es del Ministerio de Comercio Exterior, creo que también es en estas fechas. Hay esas como iniciativas, ¿no? También hay otras como los fondos de cultura que de alguna forma dan, pero claro, obviamente las personas tienen que postular a los fondos de cultura y ahí ya se puede hacer, ¿no? Pero también, o sea, del Estado, a veces es complejo. O sea, hace poco, por ejemplo, quisieron disminuir el presupuesto para las escuelas de arte, ¿no? Tanto Bellas Artes, el José María Arguedas, que es una universidad donde enseñan danzas folclóricas o sea, para ser profesor o para ser profesional en danzas folclóricas y música también. Para ellos, para para los de teatro también, entonces quisieron bajar el presupuesto, ¿no? Entonces ahí se nota que no hay un apoyo, o sea, esas universidades realmente están como a la justa sobreviviendo, no son nacionales, y bajarles el presupuesto es algo que es como que si quisieran matarlos, ¿no? Y entonces también hay eso, ¿no? Que hay ciertas como iniciativas de apoyo a la cultura y hay otras que de alguna forma se nota que son otros intereses, ¿no? Y así propiamente, pues en otros lados, como en otras ciudades, eh, se ven iniciativas, como te digo, no necesariamente del Estado, ¿no? Entonces también es un poco complejo eso. Claro, y ahí también surge como esto de, porque aquí en Chile pasa algo más o menos similar, claro, estos fondos que uno postula y es como ganarse un premio de dinero, así como es uno entre miles y uno termina finalmente como esta autogestándose, como Sí, buscando espacio ajá, de manera claro. independiente, claro. Y claro, eso te quería preguntar, como que me encanta que enseñes de manera online, como que siento que lleguen las técnicas a otros espacios, o sea, como el cordón andino, que uno pueda tomar un curso contigo de cualquier parte del mundo. Entonces, eso yo lo encuentro muy interesante. Cuéntame cómo surgió esto también, esta idea de poder Ah, bueno, democratizar también, ¿no? es, eso es loco porque de alguna forma se dio por la pandemia también, ¿ya? Yo recuerdo, como te dije, ¿no? Yo había ya dado algunos cursos presenciales, algunos talleres presenciales y recuerdo que en esos talleres, bueno, presenciales era como darlos porque me gustaba darlos y se ve esa instancia. Yo nunca imaginé poder dar talleres virtualmente porque me parecía un poco complicado. O sea, no había sido una posibilidad, digamos, ¿no? Y, y bueno, en pandemia, esta amiga que me dijo para dar talleres en la universidad, ella salió. Claro, ellas eran del centro de estudiantes, pero eran un grupo. Entonces, cuando salieron del centro de estudiantes, el grupo quedó. Y en pandemia también comenzaron a hacer actividades. Y me dijo, Rosita, ¿no quieres dar un taller de anillado? Me dijo. No, dar un taller, me dijo, ¿no? Que yo proponga. Y yo dije, ay, puede ser anillado porque no es muy complejo. Y me dijo, ya, y era gratuito, ¿no? Entonces, me compré mi cámara, me acuerdo, y ya, entonces di el taller y entraron muchas personas. Entonces dije, uy, puedo seguir enseñando virtual. Entonces me di cuenta de que se podía. Eso fue como la primera parte, ¿no? De descubrir que sí se podía dar virtualmente, porque antes no se me hubiera ocurrido, ¿no? Si no hubiera habido la pandemia. Y bueno, luego de eso ya comencé a planificar los talleres y junto a Mark, quien es la persona que me apoya en Arácnida, comenzamos como a idear qué talleres podíamos dar. Y bueno, fue así, ¿no? Entonces comenzamos, recuerdo que yo me ponía muy nerviosa antes de cada taller porque era algo nuevo, ¿no? Como estar frente a cámara, es nuevo, ¿no? Al principio como que te pones muy nerviosa y de ahí ya te vas acostumbrando y todo eso. Entonces fue así, ¿no? Fue así como ya comenzamos a dar los talleres virtuales y se iba sumando gente y era muy bonito, ¿no? En ese tiempo, como acompañarnos también en esa etapa, ¿no? Que fue muy dura. Y, y así fui conociendo
mucha gente, ¿no? Fui conociendo de muchos lados. Eso fue muy, muy bonito, poder conectar a través de la pantalla con personas que no conocía presencialmente. Claro, como perderle el miedo a eso, como sí, Ujú. como que me siento muy representada con tu historia porque a mí me pasó exactamente lo mismo, como esto de que cómo voy a enseñar algo textil como por una pantalla si no voy a estar tocando o viendo lo que hace mi alumna, como que me Ajá, pasaba eso, era como mi cabeza va a explotar. Pero claro. claro, después te das cuenta de que las voluntades son muy interesantes porque la gente se esforzaba también como por mostrarte, mira, profe, voy así, o uno también, yo empecé a idear como ciertos apuntes que Claro. guiaran, y bueno, y así la creatividad se abre. Pero qué lindo eso también, y qué bonito que permanezca, porque a eso me refiero, como alguien quizás de otro país que pueda tomar tus cursos, es fabuloso, porque qué más lindo que aprender, bueno, los cordones yo encuentro que son fabulosos, como que vi que ahora vas a dar un taller de cordones, ¿no? Sí, también. Y bueno, con lo que decía, sí, ¿no? El tema de lo virtual también a uno mismo lo llevó a crear otras herramientas para, o claro, otras formas de poder llegar a la persona para que pueda aprender, ¿no? Además Claro. que sabes que creo que, por ejemplo, cada vez que he viajado y he contactado con personas que han aprendido como naturalmente por tradición, Mm, han aprendido mucho viendo. O sea, no es mm, que exactamente la mamá vaya y le diga, mira, haces así, así, sino es como, o sea, las historias que me acuerdo en su mayoría son como, sí, yo veía y de ahí me metía un rato a hacerlo, y a veces malograba su tejido, pero como que miraban, ¿no? mm, Mirar y mirar. Y de alguna forma eso es lo que hacemos cuando enseñamos también virtual, ¿no? Nos están mirando. claro. Entonces, al mirarnos es como que replican, ¿no? Lo que se va haciendo y van encontrándole el sentido en eso, ¿no? De mirar cómo se hace. Mm, Y creo que por eso también tuvo mucho éxito, ¿no? El poder dar talleres virtuales, porque así también se transmite, ¿no? mm, Visualmente. Es muy que importante. sí. Sí, qué bonito eso, como de la observación, Ah, como ah, aprender observando, claro, como que está ese sentido también, ¿no? ujú. Que, y bueno, y a propósito de esto como sensorial, que es una pregunta que, bueno, me la hago yo, se la hago a mis alumnas, como, ¿qué sientes tú cuando tocas, miras, observas lo que haces, como tus obras, tu trabajo, como, cuál es la emoción, cuál es el sentimiento, qué pasa ahí con... Sí, de alguna forma, como dices, emociona, ¿no? Mm, Emociona porque cuando logras ya palpar lo que has hecho, lo que has ido creando, eh, también comienzas como a visualizar todo el tiempo que te ha llevado en hacerlo, ¿no? Todos los mm, momentos que has pasado también a la hora de ir haciéndolos, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, que en un momento estuve tejiendo un tapiz que me llevó como 6 meses, creo, bastante tiempo. Y durante todo ese tiempo yo estuve como también cuidando de mi abuelita que le había dado COVID mm, y algunas muertes de algunos familiares. Entonces cuando lo terminé para mí fue como abrazar todo eso, ¿no? Y a veces me pasa que claro, veo un tejido que he terminado y abrazo todo el proceso que ha mm, habido, ¿no? Entonces la emoción mm, es grande también de poder culminar algo que ha estado en proceso, ¿no? Y mm, poder palparlo, ¿no? Porque a veces, claro, terminas cosas que están como en lo abstracto, ¿no? mm, Y, y tener algo como concreto también es como que es muy bonito, mm, me hace sentir, y me hace sentido también, ¿no? claro. Cuando ya lo logro tener, sí. Mm. Y sí, qué interesante eso. ¿Y tú sientes que el textil tiene como ese beneficio como en las emociones o como es como un oficio terapéutico finalmente? ¿Cómo lo consideras así? Sí, yo creo que, o sea, de alguna forma se puede mirar desde muchos aspectos, ¿no? Y Mm, creo que uno de ellos puede ser eso, ¿no? mm, Como que el textil te pone como en otro ritmo, ¿no? Te saca un poco de la vorágine que a veces estás
y te calma y te pone a hacer, ¿no? Entonces, claro, yo veo que en esa relación que uno tiene al tejer con el tiempo, ¿no? Con el espacio donde vive y todo te hace sentir bien, ¿no? Y también encuentro que de alguna forma cuando uno va tejiendo, encuentra similitudes con, con pasajes de su vida, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando hay un nudo y lo logras desarmar, cuando o la paciencia que tienes que tener para seguir haciéndolo. Entonces yo mucho es como que a veces lo comparo con mi vida misma, ¿no? Cuando voy viendo esos desafíos que salen en el tejido, lo comparo, ¿no? Y veo y digo, no, tengo que tener calma para eso, ¿no? Así como también, y lo relaciono, ¿no? Entonces sí creo que de alguna forma eh, te lleva a un ritmo de vida eh, que tú también puedes compartir con tu mismo diario, ¿no? Con tu mismo Mm, quehacer, digamos. Entonces, claro. es parte, ¿no? Sí. ¿Y qué has observado también como del quehacer en lo colectivo, en el fondo, en la grupalidad, cuando el grupo se reúne a tejer? Como, porque, claro, uno en su hogar, en lo doméstico que digo yo, claro, está todo este orden, todo esto que uno va como reflexionando sobre lo que está viviendo a veces, pero también yo siento que en el colectivo pasan otras cosas, como, y sobre todo en grupos de mujeres, como que pasan otras emociones, ¿no? Como, ¿qué has observado tú en esos espacios? Bueno, en principio con parte de los talleres, sí, pues no se ha tejido en colectivo, me genera un sentimiento como muy bonito el poder compartir, porque pasa justamente eso, que por ejemplo, como te digo, yo lo relaciono con mi hacer diario y esas personas también lo relacionan con sus haceres diarios, ¿no? Entonces llega el momento de cuando tú lo compartes, te abres a otro tipo de sensibilidad. Entonces, al compartirlo, no sé, ha pasado de que muchas personas como que cuentan, ¿no? Y se abren a esa sensibilidad y eso también te enseña. Entonces es como parte de otra dinámica que también te va enriqueciendo, ¿no? Eso es como lo reconfortante también en la grupalidad, ¿no? Que se van como abriendo camino a eso. Y yo también, bueno, estoy en un grupo que se llama Trenzando Fuerzas, es un colectivo de mujeres que, bueno, de alguna forma también se reúne a estos haceres textiles, ¿no? Entonces, eh, es bonito eh, el congregar en distintas líneas también, de que cada uno trabaje, que cada uno es una personalidad distinta y se va creando, ¿no? Entonces, hay mucho compartir y mucho aprendizaje también en las historias de otras compañeras, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo surge el colectivo? ¿Son mujeres que se reúnen a hacer un proyecto en común o cada una desarrolla su proyecto? ¿Cómo? Ah, bueno, ellas, el colectivo Transcendo Fuerzas, nació en el 2012, creo, 13. Yo no estuve cuando nació el colectivo, pero ellas se integraron a raíz de... Ellas tenían como un amigo que era antropólogo y él las, como que las inspiró mucho. Y él iba como a muchas comunidades y tenía como, o sea, conocía a muchas personas dentro de ese tema, no solamente de lo textil, ¿no? Y entonces les decía a ellas que por qué no se congregan a hacer más cosas, ¿no? Y cuando él falleció, ellas decidieron armar el grupo. Entonces habían mujeres, y hay mujeres de diversas como culturas que han venido a Lima. Por ejemplo, esta Wow. Shipibo con Ivo, esta mujer es de Ayacucho, de Huánuco, o sea, de muchas partes del Perú, ¿no? Y siempre pues tratan de juntarse para hacer proyectos, cada una tiene su proyecto, pero siempre se reúnen a hacer como proyectos. Y yo las conocí porque hicieron un proyecto cerca donde yo vivo. Y recuerdo que en ese tiempo yo estaba con todas las ganas de aprender y fui y ahí las conocí, ¿no? Entonces siempre tienen como como ese afán de querer congregarse también de todas las miradas, ¿no? Y con varias maestras textiles también. Eso es lo bonito porque ahí he podido conocer a varias maestras que de alguna forma pues se congregan, ¿no? En este grupo y
siempre se van haciendo algunos proyectos, ¿no? Mm. Que surgen cada cierto tiempo. Qué interesante, qué bonito como también el textil reúne, eso es como que me encanta, que finalmente terminamos siendo tantas y hacer esto como más comunitario, yo siento que es lo que va también enriqueciendo la Sí. ruta, ¿no? Como que te va alimentando. Ujú. Hoy, Rosita, y cuéntame, quería saber sobre Santiago Arte Textil, porque yo vi en tu historia que estuviste acá en Chile y te Sí, vi que, claro, que tienen este proyecto con Marcela, que van a hacer este viaje, que lo encuentro demasiado interesante y muy entretenido, así que ahí para que quede grabado todo esto y vayan, sí, cuéntame cómo bueno, surge esto. mira, lo que pasa es de que mi mamá vive en Chile. Mi mamá vive en Chile hace 16 años, más o menos. Se fueron en el 2006, creo, con su pareja Mm, y mi hermano. Entonces, bueno, mi mamá vivió allá y yo siempre iba a Chile cada cierto tiempo. Después que ingresé a la universidad ya me dio tiempo de poder ir y iba cada 2 años por ahí. Entonces, en pandemia yo no pude viajar mucho mm, tiempo a Chile, pues a ver a mi mamá. Y cuando ya tuve la oportunidad de ir, yo ya había dado talleres ya y tenía muchas amigas chilenas, alumnas, ¿no? Compañeros ahí que habían entrado a los talleres y bueno, fui en realidad de familia, ¿no? Por mi mamá, para llevar a mi abuelita. Y ahí surgió como que nos contactamos y decían, hay que conocernos, ya hay que conocernos. Y conocí a varias, pues, presencialmente, fue muy bonito. qué Entre ellas, bueno, bonito. sí, sí, fue muy bonito porque como te digo, ¿no? Conectar como en virtual y después ya conocerse, es como si ya las hubiera conocido. Sí. Era, era más o menos así, ¿no? Como que sí las conocía, pero no en presencialidad. Entonces, ese viaje me dio la oportunidad de conocer a varias, ¿no? A varias personas que ya había conocido virtualmente. Y entre ellas, pues, fue Marcela, ¿no? Que me acuerdo que fui al museo, a la biblioteca, y ahí ya la conocí. Mm. Pero antes de eso, como yo había estado dando bastantes talleres virtuales, nos contactamos para dar un taller en Santiago Textil. Entonces yo di un taller Mm. ahí y después me dijo Rosa para hacer otro, ¿no? Y le dije, uy, pero yo ya me estoy yendo a Chile. Y me dijo, ya, entonces acá ya como que nos contactamos. Y ya bueno, entonces me quedé bastante tiempo en Santiago y viajé, entonces viajé porque también tenía como amistades, ¿no? que conocí virtualmente y fue muy bonito porque conocí Santiago de otra forma, ¿no? Yo Mm. había ido, como te digo, pero conocerlo de ese ámbito de las personas que están como integradas también a lo que yo hacía, fue fantástico, ¿no? Poder vivir eso. Mm. Y bueno, ahí con Marcela un día conversando me dijo, Rosa, me dice, sería muy bonito hacer como una ruta textil, pero en Lima, me dice, ¿no? Porque ella ya había hecho algunos a Cusco, y en Cusco es como vas y vas para aprender a tejer en sí, ¿no? El telar de cintura, ¿no? Y a conocer sobre todo la cosmovisión. Me dice, pero en Lima hay varios museos, me dijo, ¿no? Y puedes hacer un taller, pero corto, ¿no? Como que la experiencia sea el poder conocer lo que hay en Lima, ¿no? Yo le dije, sí, sería interesante. Y sí, pues es muy interesante porque acá en Lima es como, de alguna forma hay muchos museos que guardan muchas piezas textiles que Mm. son del Perú antiguo, digamos, ¿no? Y conocer como el textil antiguo, como desde sus inicios, va a ser una experiencia muy Mm. bonita, muy bonita, muy bonita. Y ya, bueno, entonces me vine con la labor de armar el proyecto y me recorrí los museos. Entonces, también tengo, bueno, mi pololo vive allá en Santiago y él vino, Ah, sí, y también lo conocí por una de mis alumnas. Entonces fue como que todo se conectó, ¿no? ay, qué hermoso, el amor, los textiles. Y bueno, entonces Pablo vino a Perú, a Lima, y a modo también de llevarlo para que conozcan, ¿no? Entonces así hicimos el recorrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el Mm. Museo a Mano, que es un museo Sí, exclusivo de textiles que es hermoso. Está el Museo el Mali también, que tiene una sala sí. de textiles, que es el Museo de Arte de Lima.
También está el Museo Andrés del Castillo, que es un museo donde es un museo como dedicado a minerales, pero tiene una sala textil que habla sobre el proceso del textil y todo ello, ¿no? Entonces también es como una joyita en Lima que pocos lo conocen porque, o sea, en realidad se conoce como Museo de Minerales. Después Claro. está el museo que es de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos, que está en la Casona de San Marcos, que queda también en el centro de Lima, y ahí está el manto blanco de Paracas. El manto blanco de Paracas es como el único manto blanco, porque hay, o sea, mantos de Paracas, pero de otros colores, pues es el único que es blanco, y es una pieza como muy, muy excelente, ¿no? Entonces, también está allá en la Huaca Pucllana. Allá también algo interesante es que en Lima hay muchas huacas. Entonces, Mm, en muchos distritos hay huacas, ¿no? Es algo bien representativo que convive, ¿no? Y a veces convivir con eso tú no te das cuenta que está, y a la vez sí. Entonces es algo así medio, como una relación que hay también con este entorno, ¿no? Con este territorio. claro. Entonces hay muchas restos arquitectónicos dentro de Lima que han sido de culturas que han vivido acá como nosotros, ¿no? En otros tiempos. Entonces, también la idea es poder llevarlas a la Huaca Pucllana, que es una huaca que queda en el distrito de Miraflores, y esa huaca, de alguna forma, pues se pueden ver todos los recintos donde se ha habitado la cultura Lima, que es una cultura que es de acá, la Ishma, que también es una cultura como regional, después la Wari, que también llegó hasta acá, y luego la Inca, ¿no? Entonces tiene como todas estas como vivencias en esa huaca, ¿no? Y también recordar que los textiles que de alguna forma se han encontrado han sido evidenciados por estos sitios arqueológicos, ¿no? Entonces Claro. también está incluido en la ruta, ¿no? La Huaca Pucllana. Y el Museo Larco, que es un museo donde hay miles de huacos o de cerámica, y también tiene una zona donde hay textiles antiguos. Entonces poder maravillarnos también con los textiles antiguos para ver que de alguna forma lo que ha llegado hasta hoy es producto de una tradición pues milenaria, ¿no? Una tradición que viene desde mucho, mucho tiempo antes. Y bueno, esa es más o menos la ruta de Lima Textil, ¿no? Y aparte también la idea es desde el principio poder hacer una clase que trate sobre todas estas culturas, ¿no? Porque en los museos vamos a ver, por ejemplo, de la cultura Moche, Nazca, Paraca, Huari, y hay muchas culturas. Entonces, cuando te mencionan tantas culturas, tú te pierdes en espacio, tiempo, y todo es como solamente conoces a los incas, ¿no? Claro, sí, o sea, yo recorrí esos museos sola y no recuerdo mucho a esta altura, pero uno requiere de alguien especialista que te vaya contando, como que ese relato es súper importante, encuentro yo, como... Sí, la idea es que cuando vengan poder dar esta Mm, clase que de alguna forma nos va a ubicar en un espacio-tiempo, de poder reconocer cómo surgió el textil también, ¿no? Por ejemplo, eh, durante el precerámico los textiles ya existían, ¿no? mm, La pieza textil más antigua tiene como 12.000 años de antigüedad, es con junco. Se encontró acá, bueno, la más antigua en la parte sur, ¿no? de América. Y bueno, de alguna forma, poder tener todo ese relato y poder relacionarlo a la hora de ir a los museos es muy importante, ¿no? Porque cuando tú veas una pieza, lo ideal sería como que más o menos te ubiques y digas, ah, esta pieza puede ser Nazca o Paracas, o ver las características, ¿no? De cada una de ellas. Entonces, en esta visita a Lima, lo que queremos es eso, ¿no? De que se puedan llevar un panorama y ver y reconocer los estilos de cada una de las culturas en su espacio, su tiempo, y verlas a través de sus textiles, ¿no? Como algunas de ellas se desarrollaron en las partes norte, en los Andes, en la costa, y cómo eso también se refleja en lo que veamos, ¿no? Y bueno, y finalizando vamos a hacer como una pequeña clase de tapiz para poder como englobar todo el recorrido, ¿no? Y todo lo que se va a ver. Entonces, más o menos así está Lima Textil, le he puesto ahí Lima Marcela. textil.
Sí, y Hermoso, hermoso, va a estar fabuloso. Yo me encantaba sumarme, pero hay ya habrá como otros oportunidad. compromisos, sí, ya habrá oportunidad. No, aparte que siento que esto mismo, como lo vivencial de la experiencia finalmente, como yo creo que eso es lo que más queda. Cuando uno viaja, cuando la gente que vive en esa localidad te cuenta, te explica, como que yo siento que ahí está todo el conocimiento desde la experiencia. Sí, sí, y bueno, ya acá estoy con, con el libro. Mira, este es un libro de Buenísimo. textiles milenarios del Perú. Es enorme, es la ¡Ay, Biblia del tejido. hermoso! ¡Ay, quiero uno de esos! Así es. Lo que pasa es que está en inglés y castellano, entonces por eso se hace tan grueso, pero es un libro muy bonito y completo sobre los textiles. A ver, acá te muestro algunas imágenes. ¡Qué Está atrás. lindo! Sí, ¡Wow! Sí, ¡wow! ¡Qué interesante! sí, Bueno, ya saben, ya los que se conectaron, los que vean después el live, que se inscriban ahí por Santiago Arte Textil o con la Rosita en Arácnida, ¿cierto? sí, sí, va a estar muy Bueno, bonito. sí, no, esa experiencia va a estar fabulosa. Yo las voy a seguir de manera virtual. Bueno, y para cerrar, como, no sé, la entrevista, espero que te hayas sentido cómoda, que la hayas disfrutado. ¿Algún consejo o algo que le quieras decir a las personas que se dedican al textil precolombino o desean adquirir mayor conocimiento en los textiles? Como, ¿qué les dirías tú, así como desde tu vereda? Eh, bueno, que es yo creo que es como muy gratificante el poder llegar a estos haceres, ¿no? Y creo que hay muchas compañeras que están en la ruta, en el camino. Bueno, y les diría que apoyen eso, ¿no? Que apoyen a las personas que estamos en este camino y que si quieren integrar también, que es un camino muy bonito, que a veces tiene muchos retos de por sí. El autogestionarse, lo que tú has puesto como título es muy importante porque es un reto para uno mismo, ¿no? No tienes un horario fijo, a veces luchas con tus mismos de repente eh, humores del momento, ¿no? Y regular todo eso a veces es complicado, ¿no? Entonces, nada, hay que como que tener mucha voluntad para seguir este camino, que trae mucho, también muchos frutos así que a uno eh, le llenan de satisfacción, ¿no? Y también vas encontrando a gente que de alguna forma pues se va sumando a este camino y también logran ser como parte de tu vida, ¿no? Y bueno, les diría eso, ¿no? Que tengan mucha como voluntad de poder seguir, que a veces es complicado, pero cuando uno persiste y se mueve, las cosas van naturalmente llevando un curso, ¿no? Un camino. Y por ahí pues nos podemos encontrar. Así que, Sí, qué bonito, Rosita. sí, Para mí ha nada, sido un gusto conocerte, saber un poquito de tu vida y bueno, y también por tu tiempo, tu voluntad también de estar aquí, porque no todo el mundo quiere acceder a estos espacios. Entonces, nada, estoy muy, muy agradecida y muy contenta y te deseo lo mejor en todos tus proyectos, bueno, en esto que se viene con Santiago Arte Textil, en tus clases virtuales, así que ahí, bueno, yo voy a estar, te pongo ahí para que la gente que quiera tomar clases contigo también lo pueda hacer. gracias, Paul. Yo también te agradezco por este espacio. Me he sentido muy cómoda y para mí también es importante eso, ¿no? Como abrir a estos espacios, estas sensibilidades y de alguna forma poder conectarnos en lo virtual y lo que nos conecta es como nuestra pasión por el tejido y ese sentimiento que tenemos, ¿no? A través de él. Y creo que por eso conectamos, porque ni nos conocemos y No, sería muy bonito conocernos cuando vayamos. sí, Nunca hemos hablado ni nada, pero ya se siente que hay algo que una atmósfera, ¿no? Que tenemos en común. Y sí. sí, agradezco mucho ese espacio y nada, también muchos éxitos para lo que emprendas, para lo que vayas a realizar.
Y bueno, mantenernos en Por contacto, de repente cuando vaya a Chile supuesto. nos conocemos y Por supuesto, sí. Yo tengo muchas ganas de ir a Lima, así que ahí estamos también. hablando. Bueno, Ya, gracias. Rosito. Nos Muchas estamos gracias también a viendo. Un todos los que se abrazo. conectaron, Sí. a todos tus fans. Un Chao, Flor. Un besito. beso. Muchas Cuídate. gracias. Chao, chao. Síguenos en las redes sociales, en nuestro Instagram de la-textilería y también en nuestro canal de YouTube. Comparte y difunde. Gracias.